relación contractual, tenemos que pagar solamente lo referente a las vacaciones, pero ya si desvinculamos un colaborador por la causal 161, que son las necesidades de la empresa, en ese momento los conceptos que se incluyen en el finiquito obviamente van a cambiar. ¿Ya? También va a haber un poco el formato del documento de finiquito, en el que nosotros ponemos término a la relación laboral del colaborador. Y por último, al final, les quiero comentar un poco cómo va a ser el tema del examen, ¿ya? De la próxima semana. Independiente de eso, igual yo el día lunes, a la misma hora en que teníamos la clase, que si mal no recuerdo era a las 10 de la mañana, les voy a hacer una presentación de lo que va a ser el examen. O sea, hoy día les voy a mostrar en qué va a consistir, cuáles van a ser los contenidos, los plazos. Pero en sí el formato del examen, el cual van a tener ustedes 2 días para poder responder, se los voy a comentar el día lunes como en más detalle, respecto, como le digo, al formato y al contenido. Eso los voy a mostrar. Por ahora les voy a mostrar más o menos la estructura para que ya vayan pensando en lo que van a tener que hacer la próxima semana. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, vamos a comenzar entonces con lo que tiene que ver con la liquidación de sueldo. Ahí está. Recuerden, chicos, que nosotros el día martes revisamos lo que era el libro de remuneración. ¿Ya? Era los datos que están acá. Entonces, en ese sentido, hoy día vamos a ver cómo, a partir de estos cálculos que nosotros ya ejecutamos, vamos a construir una liquidación de sueldo. Entonces, yo en el aula virtual les dejé... Bueno, ahí están mis datos porque en el fondo voy a hacer el ejemplo a partir de mis datos, solamente a modo de ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a completar lo que es la liquidación de sueldo en función de lo que ya hemos revisado. ¿Ya? Recuerden, chicos, que el proceso es el siguiente. Nosotros en primera instancia lo que hacemos es elaborar este libro de remuneraciones, donde nosotros vamos completando con la información respecto de los haberes imponibles, los haberes no imponibles y los descuentos legales que tenemos que ejecutar trabajador, además de definir cuáles son los costos de empresa, el aporte que hace la empresa al colaborador. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio de la realización del libro de remuneraciones nosotros ya lo hicimos el día martes. ¿Ya? Ahora, no necesariamente con los mismos datos, sino que ahora yo inventé unos datos para que podamos en el fondo traspasar lo que está en el libro de remuneraciones a una liquidación de sueldo, que finalmente, recuerden, la liquidación de sueldo es el documento que se le entrega al trabajador como comprobante de la remuneración que recibió ese mes. Por lo tanto, tiene que estar el detalle de todo lo que nosotros le estamos pagando y también de lo que le estamos descontando. ¿Ya? Y esa documentación siempre tiene que estar disponible para el colaborador. ¿Ya? Recuerden que la liquidación es el documento que le permite también, frente a una diversidad de trámites que puede realizar el colaborador, le permite tener una evidencia. ¿Ya? Creo que a todos nos piden algunas veces las liquidaciones de sueldos para poder ejecutar ciertos trámites. Entonces la idea es siempre que esa liquidación de sueldo esté disponible para el colaborador. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a revisar ahora. Ya, entonces, chicos, como les comentaba, acá yo armé una liquidación, pues mis datos, más que nada, para que podamos en el fondo ir construyendo la liquidación de sueldo. Entonces, como yo les comentaba, arribita, esto, ya tenemos listo el libro de remuneraciones, que fue lo mismo que nosotros hicimos el día lunes. Perdón, el día martes. ¿Qué vamos a hacer ahora? A partir de los datos que nosotros ya tenemos acá, tenemos que ir completando lo que es la liquidación de sueldo. ¿Ya? En este caso siempre se va a tener que, obviamente, identificar, individualizar al trabajador. En este caso acá están los datos, acá está el nombre, y obviamente tenemos que identificar cuál es el periodo de remuneración que nosotros estamos ejecutando. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos ejecutando el periodo que precisamente corresponde al mes de octubre. Entonces estaríamos simulando una liquidación de sueldo que efectivamente corresponde a octubre de 2020. ¿Ya? Lo que sí es siempre importante acá agregar es la fecha de ingreso del colaborador. De alguna forma es una información que siempre tiene que ir en la liquidación. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, yo aquí señalé que en este caso este trabajador tenía la fecha de ingreso del 1 de octubre de 2016. ¿Ya? ¿Por qué va el dato ahí de la fecha de ingreso? Porque
como yo les comento, generalmente cuando nosotros vamos a realizar algún tipo de trámite, por ejemplo, nos piden una liquidación de sueldo y la idea es que si nosotros ingresamos la fecha de ingreso, también la persona que nos esté pidiendo esta liquidación para cualquier efecto va a saber en el fondo la antigüedad del trabajador. Entonces, en este caso, a modo de ejemplo, acá yo estoy colocando que la fecha de ingreso es el 1 de octubre del 2016. Entonces, como digo, tiene esa funcionalidad. Que la persona que reciba esta liquidación en el fondo, desde el trabajador, sepa desde cuándo el trabajador le presta servicio a la empresa. Entonces, resumiendo, en la parte superior siempre tienen que ir los datos, la identificación del trabajador y después viene el detalle de la remuneración. ¿Ya? Siempre vamos a comenzar informando lo que tiene que ver con respecto a los haberes, en este caso, imponibles. Entonces, acá, en esta sección, que está acá, toda esta sección, nosotros vamos a informar de los haberes. Y seccionado en dos partes, ¿ya? Obviamente lo que por una parte corresponde a los haberes que son de carácter imponible y también los que son de carácter no imponible. Ambos se deben declarar en la liquidación. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ir a la planilla a ver cuál es el sueldo base que tiene este trabajo. En este caso, el sueldo base es de 600.000 pesos. Y lo vamos a dejar ahí un valor de 600.000 pesos. Gratificación legal. Recuerden, chicos, que la gratificación legal siempre se va a pagar en la medida que la persona trabaje en una empresa de tipo privado que genere ganancias, ya que la idea de la gratificación legal es repartir las ganancias que obtiene la empresa en el total de trabajadores. ¿Ya? Recuerden que la fórmula de cálculo la vimos el día martes y definimos que era un monto estándar, que en este caso son 126.865 pesos. ¿Ya? En la medida que si este trabajador trabajara en una fundación, en una corporación, en una ONG que se declare como sin fines de lucro, no tiene gratificación legal. ¿Por qué? Porque esa institución no tiene ganancia. Solamente aplica a las personas que trabajan en empresas privadas que sí efectivamente tienen utilidades al final del año. Después vienen horas extras. Recuerden que las horas extras, a pasar a ser un tiempo extraordinario, pero que obviamente se considera dentro de la jornada laboral, también tiene que ser un concepto de remuneración bajo el cual el trabajador imponga, es decir, nosotros le hagamos los descuentos legales. ¿Ya? Vamos a ver si este trabajador tenía horas extras. En este caso tiene, no tiene horas extras. Y también lo último que deberíamos incluir dentro de los haberes no imponibles, es lo que tiene que ver con los bonos. Entonces vamos a ver si este trabajador tiene algún tipo de bono en el libro de remuneraciones. Sí, efectivamente, acá nosotros vemos que tiene un bono de 20.000 pesos. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Ok. Entonces acá ya tenemos lista nuestra liquidación de sueldo, considerando los haberes imponibles, los haberes sobre los cuales nosotros vamos a hacer los descuentos legales. ¿Ya? Y acá una aclaración, chicos, porque creo que el otro día, cuando estábamos haciendo el libro de remuneraciones, les mencioné que los descuentos previsionales se hacen sobre el sueldo base. No, obviamente el sueldo base es el base, pero los descuentos legales se hacen sobre el total de remuneración imponible. Entonces ahí hago esa aclaración, porque el otro día estuve revisando en la clase el video y me di cuenta que le estaba informando que es sobre el sueldo base. No, es sobre el total de remuneración imponible. Entonces, por eso nosotros sumamos todo esto, ¿ya? Porque todos estos conceptos son imponibles y todos estos conceptos obviamente se le aplica el descuento, ¿ya? Entonces, en este caso, a este trabajador que tiene un sueldo base de 600.000 pesos, más una gratificación de 120.865, más un bono de 20.000 pesos, nosotros le vamos a aplicar los descuentos legales. O sea, la suma de estos conceptos, de estos cuatro conceptos, en este caso, es de 746.865 pesos. Y bajo esos, este monto, los 746.865, perdón, es donde nosotros vamos a ejecutar los descuentos legales. ¿Ya? Después, tenemos que pasar a detallar cuáles son los haberes no imponibles, es decir, cuáles son los haberes sobre los cuales el trabajador no va a pagar cotizaciones, dado que son beneficios que le entrega el empleador, los cuales van 100% al bolsillo del trabajador. Entonces, en este caso tenemos la colación. La colación es el primer concepto no imponible que nosotros vamos a incluir en la liquidación.
Entonces acá tenemos un bono de colación por 50.000 pesos y lo vamos a agregar ahí, ¿ya? Y la movilización en este caso, tenemos un bono de 60.000 pesos que le entrega la empresa a este trabajador, y en este caso son los únicos dos conceptos no imponibles, ¿ya? Entonces acá tenemos los dos tipos de haberes. El total de haberes, es decir, el total de beneficio, el total de remuneración que nosotros le estamos entregando al trabajador, ¿ya? Es de 856.865 pesos, ¿ya? Ahora, recuerden, no vamos a hacer los descuentos sobre este número, sino que los vamos a hacer sobre los imponibles, que en este caso son 746.865, ¿ya? Tenemos, ok, lo que son los haberes del trabajador. Ahora tenemos que pasar a revisar cuáles son los descuentos legales y si el trabajador tiene algún otro tipo de descuentos. Entonces, ¿qué tenemos que señalar en primera instancia respecto de cuál es la cotización previsional que en este caso tiene el trabajador? Dice AFP o IPS. Cuando hablamos de AFP somos casi todos. El IPS, el sistema antiguo, como le dice, ¿ya? El sistema de seguridad social, que ya muy pocas personas deben tenerlo, ya deben ser personas que ya están pensionadas y que siguen trabajando todavía. Pero en términos prácticos, yo creo que el 100% de los trabajadores que estamos actualmente en el mercado laboral cotizamos en el sistema de AFP, ¿ya? Recuerden que la AFP va a depender del tipo de AFP. Recuerden que el otro día veíamos que las tasas de cotizaciones variaban. Entonces, en este caso, este trabajador tiene una AFP que le pide el 11,44%, por ejemplo, es el monto de cotización que tiene Habitat, y por lo tanto el monto es de 85.441. Ese es el descuento que nosotros le vamos a hacer al trabajador para poder pagar lo que tiene que ver con su AFP. Cotización de salud. Acá, como yo le indicaba, tenemos FONASA, que siempre para efectos de cálculo va a ser el 7% del sueldo, y el de la ISAPRE, que en el fondo va a ser dependiendo del tipo de plan que tenga la persona, si tiene cargas, etc. Los planes de la ISAPRE van variando en función de una serie de servicios que contrata la persona, ¿ya? Y también de su perfil. Influye mucho la edad, influye mucho el género, si hombre o mujer, si tienen cargas, si tiene alguna preexistencia, si la persona tiene alguna enfermedad crónica. Los planes son más altos, obviamente. Siempre le van a cobrar más a la persona que use más el sistema. Es un poco la fórmula de negocio que tiene la ISAPRE. Entonces, en este caso, al libro de remuneraciones, y acá tenemos que el trabajador tiene un 7%, por ende asumimos que es de FONASA, y el monto de cotización en este caso son 52.281. Y por último, tenemos el AFC, que recuerden, chicos, cuando el trabajador está a contrato indefinido, el trabajador aporta el 0,6 y el empleador el 2,4 y cerramos el 3%. Cuando el trabajador está con contrato a plazo fijo, es el empleador quien asume el 100% del seguro de cesantía, en este caso el 3%. Vamos a ver cuánto es lo que cotiza este trabajador. Acá en los datos nos aparece que el trabajador tiene un tipo de contrato indefinido. Por lo tanto, debe cotizar el 0,6 y el restante lo va a cotizar el empleado. Entonces, en este caso, el monto que aporta el colaborador a su cuenta individual del seguro de cesantía es de 0,6%. ¿Ya? Y tenemos un monto. Entonces acá ya tenemos, ok, lo que son los conceptos por descuentos legales. La AFP, FONASA y AFC. Entonces, tenemos que la cotización de la AFP son 85.441 más 52.281, que es la cotización de FONASA, más 4.481, que es la cotización AFC. Luz, creo que tiene el micrófono abierto. Ay, disculpe, profe. Y eso nos da un total de 142.203. ¿Ya? Entonces, ese es el monto sobre el cual nosotros deberíamos hacer los descuentos en términos legales. Ahora, eventualmente, el trabajador puede tener otros descuentos, que puede ser, por ejemplo, un crédito en la caja de compensación. También puede tener un crédito que haya sido gestionado desde la empresa, o puede tener un descuento por alguna otra situación que el trabajador genere, ¿ya?
Los descuentos no son legales, es que son adquiridos voluntariamente por el trabajador en la medida que él, por ejemplo, haya pedido un crédito tanto a la caja como al empleado. ¿Ya? En este caso, vamos a ver si en el libro de remuneraciones tenemos otro descuento. No, tenemos que no tiene crédito en la caja de compensación, no tiene más descuento. Entonces ya con esta datos que nosotros tenemos ok la liquidación, ¿ya? Y si se fijan, acá ya tenemos el monto líquido, que en este caso son 714.662 pesos y ese es el sueldo que tiene que pagar, ¿ya? Acá si se fijan, tenemos una primera dato del sueldo líquido y acá abajito dice anticipos o préstamos, ¿ya? Algunas empresas tienen política en que al trabajador le entregan un anticipo, ¿ya? Algunas no, pero en general algunas empresas tienen esa lógica que a veces los trabajadores que así lo requieran, el día 15, la mitad del mes, se le entrega un dinero por concepto de anticipo de la remuneración de fin de mes. Es decir, le estamos anticipando un pago de sueldo. Entonces, por ejemplo, la medida, bueno, acá está con fórmula, así que en la medida que el trabajador, por ejemplo, tenga un anticipo de 50.000 pesos, se lo va a descontar de su sueldo líquido a pagar. ¿Se fijan? Ya ahí bajaría a 664. En el caso que nosotros estamos viendo, no tiene descuento el trabajador, por lo tanto, el líquido a pagar serían 714.662 pesos. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a ese monto? Reiteramos. Acá tenemos los haberes que son de carácter imponible, ¿ya? Que en este caso es el sueldo base, la gratificación y los bonos. Y eso nos suma 746.865. A ese monto le vamos a restar los descuentos. En este caso son 142.203 pesos. Y a eso le tenemos que sumar los haberes que son no imponibles. En este caso que son los traspasos directos, que son la movilización y colación, que en este caso equivalen a una suma de 110.000 pesos. Esos 110.000 pesos se van directamente al trabajador. Esa fórmula nos va a dar, como les digo, el sueldo líquido del trabajador, que finalmente van a ser de 714.660. Vamos a ir a ver el libro de remuneración a ver si coincide. Perfecto, coincide. La liquidación en ese caso está correcta. ¿Ya? ¿Cuándo nosotros tenemos que generar la liquidación? Cuando generemos el proceso de pago. O sea, si nosotros estamos pagando el 30 de cada mes los sueldos, tenemos que tener esta liquidación disponible el 30 para que el trabajador tenga el detalle de su pago. ¿Ya? Generalmente, o sea, más que generalmente, cuando nosotros trabajamos con un ERP, por ejemplo, como nosotros lo vamos a hacer después, como decía en este taller que vamos a hacer desde Fontana, o las empresas cuando gestionan el proceso de remuneración a través de un ERP, las liquidaciones se generan de manera automática. ¿Ya? Entonces ya una vez que nosotros tenemos procesado el libro de remuneraciones, tenemos cerrado el mes, ya tenemos la posibilidad de entregar la liquidación a los trabajadores. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estos sistemas ERP, incluyendo de Fontana, tienen un módulo de autotensión. Entonces, ya no es como antiguamente que uno le pedía la liquidación a recursos humanos, le mandaba un correo a recursos humanos, oye, ¿me pueden mandar la liquidación de sueldo? Ahora, el trabajador puede tener acceso a todas sus liquidaciones de sueldo a través de un módulo de autoconsulta que por lo generalmente tienen estos sistemas, ¿ya? Entonces, el trabajador va a tener una cuenta y un usuario de Fontana, supongamos, y va a ingresar al sistema de Fontana y va a pedir la última liquidación de octubre y el sistema se la va a arrojar. Entonces, en ese sentido, esa es la gracia y la facilidad que nos otorga sistemas de RP como de Fontana, como Softland, como Payroll, que precisamente nosotros ya no tenemos que encargarlos de estar mandándole las liquidaciones de solo todos los trabajadores, sino que los trabajadores pueden directamente tener acceso a sus liquidaciones de sueldo a través de estos sistemas. ¿Ya? Esto, si se fijan, básicamente es traspasar los datos que nosotros ya teníamos en el libro, traspasarlo a la liquidación individual del trabajador. ¿Ya? Eso, chicos, con respecto a lo que tiene que ver con con la liquidación de sueldo. ¿Dudas, consultas con esto antes de pasar a lo que tiene que ver con los finiquitos? Perfecto. Ya.
Pasemos a la última parte, que tiene que ver con el término del contrato, ¿verdad? Y con esto cerramos los contenidos de la asignatura, porque recuerden que hemos visto todos los procesos desde que comenzamos la primera semana de octubre con lo que era la planificación, hasta hoy día donde estamos viendo lo que es el término de la relación laboral con el colaborador. Y esto, como les digo, va a ser el último contenido que nosotros vamos a ver en términos de la asignatura. Así que voy a compartir la pantalla nuevamente y vamos a ver lo que tiene que ver con el finiquito. Dame un segundo que estoy buscando el archivo. Término de contrato. El finiquito. El finiquito, como su referencia hace precisamente al término de algo. El finiquitar algo significa finalizar, dar por terminado un proceso, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando nosotros terminamos un contrato, tenemos que proceder a finiquitar al trabajador. Es decir, dar por terminado, pagando todo lo que le adeudamos y todos los conceptos que el trabajador pudo haber acumulado durante nuestro tiempo para efectos de indemnización. ¿Ya? Ahora, importante, antes de ver la definición del finiquito, definir cuáles son las causales. ¿Ya? Esta gráfica está en el manual que yo les dejé en el aula respecto de legislación laboral. Identifica cuáles son las 3 causales por las cuales se pone término al contrato de trabajo. ¿Ya? Está la 159, que se denomina como causales objetivas, ¿ya? Pero principalmente tienen que ver con la voluntad, o no solamente la voluntad, sino con alguna situación que haga que desde el trabajador se defina poner término al trabajo, ¿ya? Entonces, por lo general, las causales objetivas, es decir, las que están alojadas bajo el artículo 159, son las que hacen referencia a que por distintos eventos que nacen desde el trabajador se pone término al contrato, ¿ya? Las causales subjetivas, que son las alojadas bajo el artículo 160, hacen referencia a situaciones en que el trabajador incumplió, ya sea contrato, reglamento interno de higiene y seguridad, códigos de conducta, o simplemente el ausentismo o abandono laboral llevó al trabajador, a la empresa a poner término al contrato. Entonces, si se fijan, el tipo de causales hace referencia a situaciones básicamente donde el colaborador no cumplió algunas de las cláusulas establecidas, como le digo, en el contrato, o no incumplió el código del trabajo o el reglamento interno, ¿ya? Y por último está la causal 161, que es unilateral, es decir, cuando la empresa define poner término al contrato de trabajo, ¿ya? Y yo diría que esta es la más utilizada. Veamos en detalle cada una de ellas, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba, la 159 hace referencia a las causales que invoca el trabajador para poder tener término el trabajo. En general, las más comunes son el punto 1, el punto 2 y el punto 4, ¿ya? Cuando se aplica el artículo 159.1, quiere decir que hubo mutuo acuerdo entre las partes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, es el trabajador el que define poner término al contrato, ¿ya? Pero este trabajador tiene, por ejemplo, una cierta antigüedad laboral. Supongamos que tiene 4 años de antigüedad laboral. Entonces, él quiere irse del trabajo, pero no quiere irse solo con las vacaciones, que sería lo que le deberían pagar a todo efecto, como le he comentado siempre, que las vacaciones se tienen que pagar a todo evento cuando haya término de contrato. Entonces, en este caso, este trabajador que tiene 4 años, por ejemplo, de antigüedad, no quiere irse solo con las vacaciones porque sabe que tiene 4 años y que esos 4 años representan 4 sueldos que le deberían pagar al momento de irse. Entonces, ¿qué hace? Negocia, ¿ya? Va donde el empleador y le dice, ¿sabes qué? Quiero irme a fin de mes de la empresa, pero no me quiero ir con las manos vacías, me gustaría que pudiéramos negociar. Yo tengo 4 años, por ejemplo, me gustaría que me pagara 2 años, y los otros 2 años no me los pago. Entonces, a eso hablamos de mutuo acuerdo. Implica un proceso de negociación entre el trabajador y un empleador, donde por lo general se paga el 50% de lo que debería pagarse bajo la causal 161 de necesidades de la empresa, ¿ya? Entonces, por eso es mutuo acuerdo, ¿ya? Distinto es cuando el trabajador dice, yo presento mi renuncia, me voy de la empresa, porque ahí solamente ¿qué tiene que pagar el empleador? Las vacaciones, nada más, ¿ya?
Y el 159.4, que hace referencia al vencimiento del plazo convenido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un trabajador a plazo fijo, ¿ya? Y no le vamos a renovar el contrato o no lo vamos a pasar a indefinido, aplicamos esta cláusula, la 159.4. Es decir, usted en este periodo que estuvo a plazo fijo no cumplió la expectativa que nosotros teníamos, así que no le vamos a renovar su contrato. Y le aplicamos esta cláusula. Y solamente finiquitamos con lo que hace referencia al feriado legal que tenga el trabajador a esa fecha. ¿Ya? Obviamente hay otras causales como renuncia del trabajador, perdón, muerte del trabajador, la 159.5, que hace referencia a la conclusión del trabajo o servicio que le dio origen al contrato, hace referencia al contrato por obra o faena. Recuerden que el contrato por faena, el contrato por obra, no tiene una fecha estipulada, sino que la cláusula de término de contrato dice: este contrato se terminará cuando termine la obra para la cual usted fue contratado. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, al trabajador se le aplica el 159.5. ¿Ya? Entonces, en ese caso, solamente se paga lo que tiene que ver con las vacaciones. ¿Ya? Esas son las causales más utilizadas bajo la causal 159. ¿Ya? La 160, si se fijan, hace referencia principalmente a temas que hacen o que implican que el trabajador no hizo cumplimiento de lo que estaba estipulado en el contrato o definitivamente incumplió algunas prohibiciones, por ejemplo, que tenía. ¿Ya? Ahora, en la práctica es el menos que se aplica. ¿Ya? Porque si se fijan, por ejemplo, el 160.1 habla de la falta de probidad. Cuando hablamos de falta de probidad, hablamos de un tema de ética, por ejemplo. El trabajador no lo está haciendo. Puede ser una situación de acoso, una cosa laboral, etc. Entonces, cuando hablamos de falta de probidad, hablamos de temas que ya están reñidos con la ética, incluso muchas veces con la ley. Incluso los robos, los hurtos, caben dentro de esta causal. ¿Ya? El 160.2 hace referencia a las negociaciones incompatibles por contrato. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que vende impresoras, por decir alguna cosa. Y me voy donde la competencia y le empiezo a pasar información respecto de nuestros precios, de nuestros productos, etc. Eso es una negociación incompatible. ¿Por qué? Porque yo le estoy entregando información de mi negocio a otro negocio. Y por lo generalmente eso está estipulado en el contrato de trabajo. ¿Ya? Muchos contratos de trabajo hacen referencia en algún artículo a que el trabajador tiene prohibido entregar información confidencial de la empresa a agentes externos. ¿Ya? Entonces, en la eventualidad de que un trabajador se sorprenda entregando información, por ejemplo, del precio o producto a la competencia, se le puede aplicar el 162 y desvincularlo por esta causal. ¿Ya? Ausentismo, diría que puede ser el más frecuente, digamos. Cuando la persona tiene 2 días continuos de falta sin aviso, chicos. ¿Ya? Ahí siempre tenemos hay una especie como de vacío, por decirlo de alguna forma, respecto a qué es lo que significa justificar o qué es lo que significa dar aviso. ¿Ya? En términos prácticos, una ausencia no se puede justificar por ejemplo, un correo del trabajador que indique que no se presentó porque se sentía enfermo. ¿Ya? En términos prácticos, o no, un justificativo. Un justificativo siempre va a ser un documento legal de alguna entidad de salud, por ejemplo, que de fe que efectivamente el trabajador no se presentó a trabajar porque estaba con algún tema médico. ¿Ya? Entonces, para esos efectos, como por ejemplo un aviso por teléfono o un correo electrónico, no se va a considerar como justificativo. Siempre tiene que haber un documento de un agente externo, en este caso, como digo, un tema de salud, de alguna institución de salud donde se atendió el colaborador, que indique que efectivamente él no se presentó a trabajar porque estaba enfermo y fue a la urgencia, etc. De lo contrario, no se puede considerar como justificativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se aplica? Cuando tenemos, como les decía, 2 días continuos sin aviso, 2 lunes dentro de un mes que el trabajador faltó sin aviso y 3 días que no necesariamente pueden ser continuos y que puede ser cualquier día del mes, pero que no hay problema, Luz, no te preocupes. Va a quedar la clase grabada y la voy a subir después. Cuando el trabajador falta 3 días en el mes, que puede ser, digo, no necesariamente seguido, puede haber faltado un día de la primera semana, un día de la segunda semana y un día de la tercera semana, ninguno de los 3 tuvo justificativo, se puede desvincular. ¿Ya? Abandono injustificado. Eso aplica básicamente cuando el trabajador dejó de ir. De un día para otro el trabajador se fue y no fue más. Perjuicio material causado intencionalmente.
Esto quiere decir, por ejemplo, que yo incendié la oficina porque estaba enojado. Por ejemplo, son situaciones así. Y el 6, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Entonces, en la medida que yo incumpla cualquier cláusula que está estipulada en mi contrato individual de trabajo, el empleador me puede desvincular. ¿Ya? ¿Cuáles son las más fáciles de justificar? Porque todas estas causales, cuando nosotros las aplicamos, tenemos que presentar a la inspección del trabajo la evidencia. ¿Ya? Efectivamente, ¿por qué pasó? Es súper difícil de probar. Por ejemplo, falta de probidad, tendrías que, no sé, pues si la persona robó, llevar las cámaras de la empresa y llevarle a la inspección, o sea, perdón, ya los videos de las grabaciones de la empresa, donde aparece el trabajador robando, ya, las negociaciones incompatibles, son como, es súper difícil que se puedan probar, así que, por lo general, ¿qué es lo que más se utiliza? Los ausentismos y los abandonos. ¿Por qué? Porque eso simplemente se puede comprobar con el registro de asistencia que nosotros tenemos, ya sea el libro que firma la persona o el sistema de huellero, tarjeta, que nos va a indicar que el trabajador efectivamente dejó de asistir o que faltó 2 días o que faltó 3 días durante el mes. ¿Ya? Ojo, la inspección del trabajo sigue validando más los libros escritos con la firma del trabajador que algunos medios digitales. Entonces, si nosotros tenemos un medio digital de registro de asistencia en la empresa, tiene que estar validado previamente por la inspección del trabajo. ¿Ya? Si nosotros queremos desvincular a un trabajador por ausentismo, supongamos que faltó 2 días seguidos, sin aviso, llevamos el registro de asistencia que nos entrega el sistema, pero ese sistema no está validado por la inspección, no nos van a recibir, no nos van a aceptar esa causa y lo vamos a tener que vincular por el 161 para poder pagarle todo. ¿Ya? Por eso de alguna forma, igual, más allá de que sea lo más probable, la causal del 160 que más nosotros tengamos posibilidad de poder comprobar que en el fondo el ausentismo, siempre tiene que estar validado el registro de asistencia por la inspección del trabajo. ¿Ya? El 1, el 2, el 5 y el 6 son difíciles de probar y muchas veces, y lo personal me ha pasado a veces con situaciones complejas de desempeño, cumplimiento, tema ético, que lo más fácil es desvincular al trabajador por el 161. No es lo ideal, porque en lo personal uno dice, chuta, este trabajador lo estamos desvinculando porque, no sé, tuvo una situación de acoso, hizo mal algo, cometió una falta. ¿Cómo le pagamos todo? Bueno, es lo más fácil a veces para poder cerrar un contrato. ¿Ya? Y por último, el 161.1, que hace referencia a las necesidades de la empresa. ¿Qué es necesidad de la empresa? Racionalización, modernización, baja en productividad, cambio de la economía, etc. O sea, cuando la empresa dice, tengo un problema X, necesito desvincular a este trabajador, pues ya sea porque tuve menos ventas, ya sea porque tuve que hacer un ajuste en el presupuesto de remuneraciones, este mismo tema, como dice el cambio de la economía, este mismo tema de la cuarentena, pudo haber generado que mucha gente tuviera que desvincular a trabajadores y obviamente lo tuvo que hacer bajo esta causal, necesidades de la empresa. ¿Ya? En este caso, y lo vamos a ver después cuando veamos el tema de los finiquitos, es cuando se paga el mayor concepto de remuneraciones. ¿Por qué? Porque la ley que dice, si es la empresa la que define poner término al contrato de trabajo, es la empresa la que debe, en el fondo, hacerse cargo de eso y, por ende, indemnizar al colaborador con todos estos conceptos porque, en el fondo, es como una retribución al hecho de dejarlo sin trabajo. ¿Ya? Por eso el 161 es donde considera más conceptos, no solo las vacaciones, sino que también se consideran los años de antigüedad, el mes de aviso y otros conceptos que eventualmente pudiera considerar este finiquito. ¿Ya? Con respecto al seguro de cesantía, y esto es relevante, chicos, si se aplica el artículo 159, el trabajador no puede cobrar el seguro de cesantía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el seguro de cesantía se le entrega a las personas que por razones de fuerza mayor quedaron sin trabajo. Entonces una persona que se le despide bajo la causal necesidades de la empresa, el 161, sí se le va a entregar. ¿Por qué? Porque fue el empleador el que definió ponerle término al contrato. Entonces esa persona se quedó sin trabajo no porque él quisiera, no voluntariamente, sino que el empleador le dijo, vamos a terminar el contrato. ¿Ya? Distinto al 159, que son las renuncias, por ejemplo. Si yo renuncié o llegué a mutuo acuerdo con mi empleador,
claro, yo estoy poniendo término a mi contrato, yo definí no seguir en la empresa, entonces el seguro de cesantía me va a decir, no, pues usted definió tomar esa empresa, ese beneficio no es para usted, ese beneficio es para las personas que la empresa definió poner término al contrato. Entonces, para efectos de cobro del seguro de cesantía aplica el 161, no así el 159, ¿ya? Eso como término referencial. Entonces, una vez que nosotros vamos a dar término al contrato, ya sea por cualquiera de estas causales que acabamos de ver, revisar, tenemos que proceder al finiquito. Y el finiquito es el término del contrato laboral. Ojo, el finiquito no corresponde a, digamos, a que el trabajador el último día se va, nosotros aplicamos el finiquito y se va, ¿ya? Previo a eso, y como está en las letras negras que están acá, letras un poco más oscurecidas, dice, debe entenderse terminado el momento en que se produce la separación del trabajador. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si el trabajador va a renunciar, va a aplicar la cláusula 159 de renuncia voluntaria, el trabajador debe ir a una notaría o debe ir a la inspección del trabajo a solicitar un formato de carta de renuncia y entregarlo a la empresa. ¿Ya? En el momento en que el trabajador entrega esa carta de renuncia indicando la fecha en que renuncia, se pone término al contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces, es el empleador el encargado de llevar el documento para poner término al contrato de trabajo. Ahora, si es el empleador el que define poner término al contrato de trabajo, también lo debe notificar a través de una carta, donde se le notifica al trabajador que se va a poner término al contrato de trabajo, la fecha en que se va a poner término al contrato y la causal por la que igual se va a terminar el contrato. ¿Ya? Entonces, dependiendo de quién sea el responsable de poner término al contrato de trabajo, siempre se debe, sostener esa cierre del término del contrato con un documento legal. Si es el trabajador que renuncia, la renuncia ante notaría o ante la inspección del trabajo. Si es la empresa la que define poner término al contrato, una carta notificación al colaborador. ¿Ya? Si es por el artículo 161, es decir, las necesidades de la empresa, la causal por la cual se va a poner término al contrato, el empleador tiene la obligación de avisarle con un mes de anticipación al trabajador. Y si no lo hace, debe pagar un mes de remuneración. Ese es lo que se llama el mes de aviso. Y lo vamos a ver después cuando nosotros veamos en la práctica cómo se calcula un finiquito. ¿Ya? Entonces, eso. No es que el finiquito ponga, o sea, efectivamente el finiquito es el documento que sella, que termina la relación contractual con el colaborador. Pero claro, ese proceso no se da al momento de la notificación, sino que se puede dar 10 días después del término del contrato. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la causal, hay que definir cuáles son los conceptos que se van a incluir en el finiquito. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ya le indicaba, el 159.2 era renuncia voluntaria. ¿Qué se le tiene que pagar al trabajador? Solamente el feriado legal acumulado. Si el 159.1, que corresponde al acuerdo mutuo, se le tiene que pagar el feriado legal acumulado más los conceptos que negociaron. Ahí no hay un estándar. Generalmente, como les digo, lo que se negocia es el 50%. ¿Ya? El ejemplo que les daba yo. Si un trabajador que tiene 4 años de antigüedad, seguramente le va a decir al trabajador, págame 2. Y el otro todo los pierde, entre comillas. ¿Ya? Entonces, cuando se llega a esta negociación de mutuo acuerdo, siempre se tiene que pagar el feriado, que insisto, se paga todo evento, más lo que negocie el empleador con el trabajador. ¿Ya? El 160, para todas las causales, como implican términos de contrato porque el colaborador no cumplió, solamente se consideran lo que son las vacaciones. ¿Ya? Y también se considera solamente un monto de vacaciones. Ahora, el 161.1, que son las necesidades de la empresa, ahí sí se consideran más conceptos. Insisto, ¿por qué? Porque es la empresa o la organización la que está poniendo término al contrato. Entonces, en esa lógica, la ley le exige, como está dejando a una persona sin trabajo, entregarle el mayor concepto de aportes en el finiquito para que esta persona obviamente pueda tener dinero mientras consigue otro trabajo.
Entonces, acá, en el 161.1, ¿qué es lo que consideramos? Primero, los años de servicio. Y eso se calcula como un año de servicio equivale a un sueldo. ¿Ya? De ahí vamos a ver algunas situaciones que se consideran cuando la persona cumple 1 año y 6 meses, pero por lo generalmente un año de servicio se establece como un sueldo completo que se le debe pagar. O sea, si yo tengo 4 años de antigüedad, me tienen que pagar 4 años de sueldo en este concepto. El feriado legal acumulado, que eso se paga, como ya le he comentado, a todo evento. El mes de aviso, si corresponde, como yo le indicaba recién, si yo como empleador defino poner término al contrato de trabajo, bajo esta causal, le tengo que avisar con un mes de anticipación al colaborador, ¿ya? En la práctica, pasa poco que se notifica a las personas, excepto cuando sea un evento que todos sepan, digamos, que se va, por ejemplo, la empresa va a cerrar o se va a cerrar una sucursal donde ya todos saben en el fondo que se va a cerrar la empresa, por lo general se le notifica así. Pero cuando es una causal que apela solamente a un trabajador, por lo general no se le informa con anticipación porque se asume que en la medida que tú le avisas a un trabajador con anticipación que se va, ese trabajador quizás se va a desmotivar y va a bajar su desempeño. Y en la práctica pasa. Yo pocas veces he notificado con el mes de anticipación y efectivamente la persona no termina el mes, se va antes, porque ya obviamente cuando ya te notifican que no sigue, ya no tienen muchas ganas de seguir trabajando y tampoco una situación muy cómoda para el trabajador, ¿no? Que todos sepan que esta persona siga a fin de mes. Entonces, por lo general, si bien implica un costo mayor para la empresa, creo que lo más sano, tanto para la empresa como para el colaborador, quizás avisarle un poquito más, ¿no? Como para, en el fondo, no tener este mes en que el trabajador va a estar trabajando ahí como quizás no tan motivado y siendo expuesto también a las preguntas constantes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, son situaciones incómodas que van a generar para el trabajador, ¿ya? Y por último, también la ley permite en el fondo, si es que, por ejemplo, que haga una remuneración pendiente, también te la puede incluir dentro del finiquito, ¿ya? No se hace, por lo general yo prefiero que no se haga, me gusta separar la agua, yo si tengo que pagar un sueldo, pago el sueldo y después pago el finiquito, pero sí, la ley permite eso, digamos, que el último sueldo también se pudiese pagar en el concepto de finiquito. Entonces, vamos a ir. Yo les dejé el link de esta página en el aula virtual, que se llama calcular.cl y en este caso tiene el módulo de cómo calcular un finiquito. Entonces, en el aula virtual yo les dejé un link que se llama como simulador de cálculo de finiquito, ustedes van a pinchar ahí y los va a derivar a esta página, ¿ya? Que en general, ustedes si pican acá puede calcular todo, puede calcular un montón de temas distintos. En este caso nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el finiquito, ¿ya? La gracia de esta página es que nos va a dar las distintas causales. Si fijan, le voy a pinchar acá y me va a aparecer ese necesidades de la empresa, están todas las causales del 160, y acá están todas las causales del 159, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros vamos completando la información del trabajador, nos va a ir dando el monto de la indemnización que le deberíamos considerar, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio, chicos, para que ustedes visualicen en el fondo cuáles son los conceptos y cómo es el cálculo de un finiquito cuando estamos desvinculando a un trabajador por las necesidades de la empresa, ¿ya? Entonces, acá en esta misma planillita coloqué información relevante para que nosotros podamos calcular este finiquito bajo esta causal, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué tenemos? El trabajador ingresó el 1 de octubre del 2016 y lo vamos a desvincular mañana, el 30 de octubre del 2020. Y lo vamos a notificar hoy día, 29 de octubre del 2020. Él tiene un contrato de carácter indefinido y desde que ingresó a la empresa hasta el día de mañana, hasta la fecha, perdón, a la fecha en que lo vamos a vincular, él se ha tomado 55 días de vacaciones. Esos 55 días son los días que él se tomó. Del total que le correspondían, él se tomó 55 días de vacaciones en estos 4 años. ¿Ya? Con esta información del trabajador, nosotros ya podemos comenzar a calcular cuál va a ser su finiquito bajo la causal 161. Acá tenemos la causal. Acá tenemos que colocar la fecha en que él inició contrato, que nosotros, como ya le habíamos mostrado, habíamos dicho que había sido el 1 de octubre del 2016. Por lo tanto, el trabajador
tiene a la fecha 4 años. Entonces aquí vamos a señalar la fecha de ingreso. No sé por qué no la marca. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. No me lo toma. Ah, ok, ya, me he olvidado darle ok. Ya, entonces, esta es la fecha de inicio de contrato, ¿ya? El 1 de octubre del 2016. ¿Cuál va a ser la fecha de despido? Mañana. 30 de octubre del 2020. Le vamos a dar ok acá. Ah, no, perdón, acá nos está preguntando la fecha de aviso. Nosotros le vamos a avisar hoy día, 29 de octubre, que nos vamos a terminar su contrato mañana 30 de octubre. ¿Ya? Y si se fijan, acá ya nos dio la antigüedad. Este trabajador tiene 4 años, 1 mes y 0 días. Lo que para efectos de cálculo nos va a dar 4 años. Acá hay una situación particular, chicos. Cuando el empleador cumple 1,6 años, es decir, 1 año y medio, se considera como 2. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejemplo acá, por ejemplo. Si se fijan, acá estamos diciendo que él tiene 4 años, porque ingresó el 1 de octubre del 2016 y lo vamos a finiquitar mañana 30 de octubre del 2020. Supongamos que el trabajador hubiera ingresado 5 meses antes. No va a tener los 5 años, pero va a tener 4 años y 6 meses. Supongamos que ingresó en mayo. No me lo cambio. Ahí. Supongamos que ingresó el 1 de mayo. Él tiene, si se fijan, cambia. Tiene 4 años y 6 meses, pero para efecto del finiquito le va a contar 5. Entonces, al año y medio van a ser 2 años. A los 2 años y medio van a ser 3 años. A los 3 años y medio van a ser 4 años. Esa es como una forma de beneficiar al trabajador, entre comillas, dándole la posibilidad de tener una remuneración más cuando él cumpla 6 años a contar del primer año de antigüedad. Entonces es importante eso. Si la persona tiene desde 1 año como 6 meses, se tiene que aproximar, digamos, al año que viene. En este caso, en este ejemplo, él, como tiene 4 años y 6 meses, se le tiene que pagar 5 años. ¿Ya? Yo quería hacer solamente ese cambio para efectos de que pudieran entender esta figura de los 6 meses y cómo cambia, digamos, el monto del finiquito, ya que inmediatamente se considera un sueldo más. ¿Ya? Entonces, sigamos en el mismo ejemplo que nosotros estábamos, donde decíamos que el trabajador tenía 4 años, 1 mes y 0 días, por lo tanto tiene 4 años, por lo tanto son 4 sueldos que nosotros deberíamos pagar. Después tenemos que poner el tipo de sueldo, ¿ya? Siempre van a ser, recuerden, vamos a tener sueldos de carácter fijo, que principalmente son para nosotros, los que nosotros trabajamos en el área de administración, que tenemos sueldos más fijos todos los meses, y los sueldos variables generalmente se van a asociar a la venta, o a gente que trabaja en el ámbito productivo, que trabaja por metas, que tiene que cumplir una cierta meta, o que tiene comisiones variables de acuerdo a su desempeño, etc. ¿Ya? ¿Por qué hay que considerar esto? Porque cuando si tenemos sueldo fijo, nosotros sabemos que el trabajador recibió los últimos 12 meses el mismo sueldo, ¿ya? Pero si es variable, no, pues variable todos los meses el trabajador va a percibir sueldos distintos. Entonces, para efectos de finiquito, el sueldo base se va a considerar en función del promedio de los últimos 3 meses, ¿ya? Entonces, una persona que trabaja en ventas, por ejemplo, y tiene sueldos variables los últimos 3 meses, se tiene que sacar el promedio de los últimos 3 meses para definir la base de sueldo sobre la cual se va a calcular, ¿ya? Así que es importante eso. En este caso, nosotros para este ejercicio estamos considerando un sueldo fijo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el sueldo base de este trabajador? Vamos a ver en el mismo tablito que nosotros estábamos trabajando. Es de 600.000 pesos. Entonces, vamos a ingresar acá en el simulador el monto. En este caso, acá nos va a pedir también si tiene gratificación, ¿sí o no? Sí tiene gratificación. El monto debería ser 126.865. Vamos a mirar la planilla. 126.865. Bien.
Acá, si se fijan, aparece colación y movilización. Y dice opcional. ¿Por qué? Porque la colación y la movilización son haberes no imponibles, por lo tanto no son afectos para considerar a la remuneración. ¿Ya? Chicos, para llegar al monto de la remuneración que nosotros tenemos que indemnizar, en el fondo, por ejemplo, para calcular estos 4 años que nosotros tenemos que pagar, se van a considerar todos los haberes imponibles, que para este caso es la renta fija, que está acá, y ratificación legal. ¿Ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, eso, los 600.000 más estos 126.865 nos van a dar ese monto, 726.865. Ese es el monto que nosotros vamos a multiplicar por 4 y nos va a dar la antigüedad, el monto por antigüedad que nosotros tenemos que pagar al trabajador. ¿Ya? Vamos a subir un poquito acá. Perfecto. Ya, entonces, acá ya tenemos claro cuánto es lo referencia al sueldo, pero también tenemos que definir cuáles son los montos en términos de vacaciones, ¿ya? Entonces, recuerden que cada trabajador, por cada mes que trabaja, obtiene a su cuenta de vacaciones 1.25 días, ¿ya? Entonces, este trabajador en los 4 años, un mes que trabajó, acumuló un total de 61.25 días. Es el total de vacaciones que le acumuló. ¿Qué tenemos que considerar acá? Si del total de estos días, ¿cuántos días efectivamente él se tomó de vacaciones? ¿Ya? Vamos a ir a la planilla y vamos a ver el dato que en este caso nos dice que él se tomó 55 días de vacaciones. ¿Ya? Es decir, de estos 61.25 que tenía disponible, él se tomó 55 días. Por lo tanto, le queda un saldo pendiente de 6.25 días, que sería lo que deberíamos pagar. ¿Ya? Fíjense, chicos, y esto es importante. Acá aparece días inhábiles. El total de vacaciones al final no sube a 10.25. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Recuerden que las vacaciones se pagan por días, o sea, las vacaciones corresponden a días hábiles. Recuerden, cuando veíamos el concepto de jornada laboral, decía que sábados y domingos se consideran como días inhábiles. Por lo tanto, las vacaciones siempre se van a considerar de lunes a viernes. Por lo tanto, si a nosotros nos dan 15 días legales, eso equivale a 3 semanas, ¿cierto? Porque tenemos ahí 15 días legales, 5 días por semana. Entonces, este tema de los días inhábiles pasa a ser un beneficio que también decreta la Dirección del Trabajo para aumentar un poco los días de vacaciones y, por tanto, el monto a pagar al trabajador. ¿Por qué? Por lo siguiente. Estoy abriendo acá mi calendario. Entonces, nosotros estamos diciendo que este trabajador tiene 6.25 días pendientes y lo vamos a liquidar, o lo vamos a terminar su contrato, en este caso, el día de mañana, ¿cierto? Que está acá, el 30 de octubre, ¿ya? Pero, como yo les decía, y la lógica es la siguiente, estos 4 días también consideran los días inhábiles, ¿ya? En que nosotros debemos considerar para el trabajador. Entonces, este es un cálculo súper sencillo, chicos. El trabajador tenía 61.25 días, ¿cierto? Se tomó 55, por lo tanto le quedó una diferencia de 6.25. Nosotros vamos a ir al calendario y vamos a contar desde el día en que lo estamos finiquitando 6.25 días. O sea, en este caso son 7 días, porque ya cuando nos da sobre 6, digamos, tenemos que aproximarlo al día siguiente. Entonces, síganme en este ejercicio, chicos, para que quede claro. Los vamos a desvincular el 30, ¿cierto? Entonces, a contar del día 31, nosotros vamos a contar 6 días. 1, 2, 3, 4, perdón. Vamos a contar desde el día, bueno, esto se cuenta a contar desde el día hábil, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Lo estamos desvinculando un día viernes, entonces vamos a contar desde el día del lunes los 6 días que tiene pendientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos va a dar hasta la siguiente semana. Y si se fijan, en ese periodo nos quedaron estos fines de semana entre medio que son 4 días. Y esos 4 días se agregan acá para este efecto. Entonces, al sumar esos 4 días, obviamente 6.25 más 4 nos da 10.25 días, que es finalmente los días que nosotros tenemos que considerar para pago de lo que son las vacaciones al trabajador. ¿Ya? Entonces, finalmente, nosotros tenemos que considerar 10.25 días para efectos de pago de las vacaciones proporcionales que el trabajador tiene a la fecha. ¿Ya? Acá
como yo le indicaba, también la ley permite y faculta que si el trabajador tiene alguna remuneración pendiente, o sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos pagar la remuneración del mes de octubre, también la podríamos incluir en la liquidación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos incluirlo, deberíamos agregar el monto que debería corresponder a la remuneración de este mes, que serían 726.865, ¿ya? En este caso lo vamos a considerar porque yo creo que lo mejor siempre es separar las cosas, pagar la remuneración en el proceso de remuneración y el finiquito que sea un proceso después. También porque el finiquito se paga 10 días después del término del contrato. Entonces, la idea es pagar al trabajador el día 30 como corresponde y 10 días después poder, en el fondo, pagar lo que tiene que ver con el finiquito. Entonces, para estos efectos, no lo vamos a considerar. Y acá vamos a los cálculos que finalmente nos dio. Como nosotros no le avisamos, le estamos avisando hoy día 29, que los vamos a desvincular mañana 30, le tenemos que pagar el mes de aviso. Entonces acá tenemos los 726.865 que corresponde a un mes, recuerden, considerando el sueldo base, en este caso más la gratificación legal. La indemnización por años de servicio corresponde a 2.907.458. ¿Cómo llegamos a esto? Multiplicando 4 por 726.865, que es el sueldo. Y eso nos va a dar 2.907.408. ¿Ya? La indemnización por las vacaciones proporcionales, que recuerden que nosotros dijimos que era por este número, 10.25 días, corresponde a 205.000 pesos. ¿Ya? Y en este caso, este monto se aplica solamente para la causal 159.5, que nos lo vamos a considerar ahora, que es para cuando estamos terminando contratos por faena. Entonces, la suma de la indemnización por años de servicio, o sea, perdón, la indemnización por el no aviso previo con el mes de anticipación, la indemnización por años de servicio y la indemnización por vacaciones nos va a dar un total de 3.839.323 pesos. ¿Ya? Entonces, a este trabajador, ese va a ser el monto el cual nosotros le vamos a tener que entregar al momento de finiquitarlo. Y como bien dice acá abajo, el plazo legal son 10 días hábiles. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos desvinculando al trabajador mañana, que es 30, tenemos plazo máximo hasta el 13 de noviembre para entregarle el finiquito. A contar de esa fecha, el trabajador, si nosotros no lo entregamos, nos puede ir a demandar a la inspección del trabajo y empiezan a correr intereses. O sea, obviamente este monto que nosotros tenemos acá va a subir si nosotros no excedimos. Que el trabajador presenta el reclamo en la inspección del trabajo de que nosotros no pagamos el finiquito dentro del plazo correspondiente. ¿Ya? Eso, chicos. No es muy complejo. Quizá el tema de las vacaciones puede ser, este tema de sumar los días hábiles puede ser un poco más complejo, pero no tiene mucha ciencia. Finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Definir cuáles son los montos a pagar, ¿ya? Veamos el 159 rápidamente para que vean que los montos son distintos. Entonces vamos a colocar acá la renuncia voluntaria. Renuncia del trabajador, 159. Con los mismos datos, el trabajador ingresó en la misma fecha, tiene los mismos días de vacaciones, pero se fijan que acá ya se nos borró el mes de aviso. ¿Por qué? No aplica. Se nos borró la indemnización. ¿Por qué? No aplica. Solamente nos quedan las vacaciones que el trabajador tiene acumuladas, que son los 205.000, y si se fijan, es el único monto que nosotros tenemos que pagar. ¿Ya? Eso, para que ustedes pudieran ver lo que hace referencia al cálculo de finiquito. ¿Dudas, consultas con este tema, chicos? Profe, yo tengo una consulta. Carlos. Entonces es mejor que no echen, o sea, que a uno lo despidan por la causal a que renunciar voluntariamente. Sí. Eso. Sí, mucha gente, a mí me ha pasado en mi experiencia de trabajo, mucha gente está cansada, está aburrida, se quiere ir de la pega, pero no se va esperando a que lo echen, precisamente ¿por qué? Porque el concepto de indemnización es alto. Entonces, sobre todo si lleváis trabajando 5 o 6 años y tenías un buen cuenta de ahorro, en el sentido de que tienes mucho tiempo de antigüedad en la empresa, te conviene más que te despidan por esta causal porque te van a pagar más. Pues si tú te vas, te van a pagar solamente las vacaciones.
Entonces, generalmente ahí, obviamente, lo ideal es que el trabajador, si quiere salir con dinero, se vaya por la 161 y que lo despidan. Por la causal necesidades de la empresa, ojo, necesidades de la empresa, porque si te aplican el 160 por alguna causal disciplinar o de conducta, no te pagan nada. Tiene que ser por el 161. Ya, profesor, ahí me quedó claro, gracias. Ok, chicos. Y lo último que les quiero mostrar hoy día es respecto al formato del examen, ¿ya? Para que también lo tengamos claro. Acá está. Ya, como ustedes saben, esta es una asignatura final de competencia. Por lo tanto, ustedes deben cursar todos de manera obligatoria, aunque tengan una buena calificación, el examen final. Eso va a ser la próxima semana. ¿Ya? ¿Cuáles son las fechas? Yo voy a dejar abierto el examen a contar del día lunes a las 12. Lo voy a cerrar el día miércoles a las 23:59. ¿Ya? Para ello, y para yo explicarle bien en detalle en lo que consiste respecto al formato más que nada, la clase informativa yo se la voy a hacer el próximo lunes a las 10 de la mañana. Entonces, a la misma hora que nosotros teníamos clase originalmente, no va a ser más de media hora, chicos, donde yo les voy a mostrar el formato. Entonces, yo les voy a dejar alojado en el aula virtual, a contar desde el lunes, un formato en Word que va a contener los distintos procesos que ustedes van a tener que ir llenando. ¿Ya? Entonces, como se trata de un examen de final de competencia, tiene que tratarse de una actividad práctica. Entonces, aquí no va a ser cuestionario como lo he hecho en la sumativa y como también va a ser la sumativa de la última semana que va a ser mañana, sino que va a ser un trabajo de orden práctico, el cual, como yo le insisto, le voy a dejar un formato y ustedes van a tener que ir completando. ¿Y qué van a tener que ir completando? Van a tener que diseñar un plan de recursos humanos. ¿Ya? ¿En qué va a consistir ese plan de recursos humanos? Ustedes van a tener que definir un cargo, que ya se los pedí, creo que la primera semana, como tarea formativa, y ese cargo lo van a ir pasando por las distintas fases de recursos humanos que nosotros hemos visto desde la semana 1 hasta hoy día. Finiquitos no entran, ¿ya? La parte de finiquitos no la vamos a ver porque la estamos viendo recién hoy día, pero sí va a entrar la parte de estructura de remuneración, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos? Van a ser básicamente 4 productos que ustedes van a tener que hacer por este cargo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a elegir un cargo, supongamos asistente de recursos humanos. Van a tener que hacer la descripción de cargo de ese cargo, valga la redundancia. Esa descripción de cargo, insisto, yo les voy a dejar el formato y qué es lo que tienen que incluir. No va a ser tan largo como el que vimos la primera semana, ¿ya? Obviamente era bastante largo e incluía toda la información. En este caso vamos acotando lo que tiene que ver con la información más importante del cargo. ¿Ya? Después les voy a pedir un plan de reclutamiento y selección. Es decir, ¿qué les voy a preguntar acá en esta segunda parte? Para el cargo que usted está trabajando, ¿cuál es el proceso que va a aplicar? ¿Cuáles son los tipos de entrevista que va a aplicar? ¿Se acuerdan que veíamos nosotros, dependiendo del tipo de cargo, había distintos tipos de entrevistas? Entonces, dependiendo del cargo, ustedes van a tener que decir, ya, a este cargo le vamos a hacer una entrevista individual y quizás después le vamos a hacer un assessment center. ¿Ya? Pero también me van a tener que identificar, ¿se acuerdan que nosotros vimos toda la batería de test de inteligencia, proyectivo, de personalidad? Van a tener que decir de todas las pruebas que nosotros vimos, cuáles son las que ustedes le aplicarían a ese cargo para poder seleccionarlo. ¿Ya? Entonces van a salir todo lo que tiene que ver con la parte de reclutamiento y selección. En la tercera parte, el plan de desarrollo, ustedes van a tener que hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. ¿Ya? Van a tener que ir a el CENSE, a la página del CENSE, y van a tener que buscar 3 o 4 cursos que ustedes le van a aplicar a este cargo para desarrollarlo durante el año. Por eso hablamos de plan de desarrollo, y en ese sentido nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con capacitación. Entonces, por ejemplo, en la misma línea del asistente de recursos humanos, nosotros definimos que el asistente de recursos humanos tiene que saber remuneraciones, tiene que saber reclutamiento y selección de personal, y tiene que saber de gestión del desempeño. Entonces la vamos a derivar a esos cursos de capacitación. Entonces ustedes van a tener que ir de nuevo a la página del CENSE, buscar los cursos y ingresarlo en el formato que yo les voy a dejar. ¿Ya? Y por último, van a tener que armar la estructura de remuneraciones para ese cargo. ¿Ya? En el fondo, definir cuáles son los costos y los conceptos que ustedes le van a pagar a este trabajador. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a ocupar este formato. Perdón. Para eso, entonces, como les decía,
Entonces yo les voy a dejar, no la liquidación, sino que vamos a ocupar este formato, ¿ya? Y que se los voy a dejar con la fórmula, ¿ya? Pero la idea es que obviamente ustedes van a tener que, por ejemplo, definir cuánto va a ser el sueldo base, ¿ya? Ustedes van a tener que definir, por ejemplo, bueno, la gratificación tiene que ir, si le van a entregar algún bono, ustedes tienen que definir colación, movilización, ustedes van a tener que definir en qué AFP está, obviamente para hacer el cálculo, ustedes van a tener que definir si está en FONASA o en ISAPRE. Yo les recomiendo siempre hacerlo en FONASA, que es lo más fácil. Yo creo que le vamos a bajar un estándar para FONASA. En la AFC, acá obviamente van a tener que considerar si el trabajador va a estar a contrato a plazo fijo, va a estar a contrato indefinido, etc. Entonces, yo les voy a dejar alojado, como les digo, esto mismo en Excel. No va a ser obviamente este formato, va a ser un poco más pequeño, pero va a estar con la fórmula. Entonces, la idea es que usted, en función de lo que hemos visto, por ejemplo, si yo les digo, el trabajador va a entrar a plazo fijo, tengan ojo, por ejemplo, al momento de calcular el AFC. Entonces, si tuviera plazo fijo, no debería ser 0,6, sino que debería ser 0, ¿ya? Porque es el empleador quien asume el costo cuando está a plazo fijo y ese costo se lo deberíamos traspasar después al empleado, ¿ya? Ahora, todos estos formatos, como yo les comento, los voy a revisar el lunes. Entonces, la idea es que nos juntemos el lunes en la mañana a las 10. Yo les voy a mostrar el formato que les voy a dejar para que ustedes lo vayan completando, lo vamos a revisar para aclarar las dudas y de ahí en adelante ustedes ya van a poder resolverlo y van a tener tus días completos para poder hacerlo, ¿ya? Y la nota yo creo que lo más probable es que va a estar el viernes, porque es largo el examen y voy a tener que revisar los de ustedes y los del curso de vespertino, así que va a tener ahí harto para entretenerme y lo más probable es que yo las notas las esté entregando el viernes 6. Ahí vamos a estar cerrando ya las notas definitivamente, ¿ya? Eso con respecto al examen. ¿Dudas, consultas con el examen? Ok. Y por último, nos queda la última evaluación sumativa. Esta semana no vamos a tener formativa, chicos, sino que solamente vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la evaluación sumativa, que tal cual como ha sido en las últimas semanas, va a ser un cuestionario que va a equivaler al 20% de la nota y que va a estar alojado desde mañana a las 10 de la mañana, no, yo creo que un poquito más tarde, yo creo que a las 11 va a estar alojado y va a estar disponible hasta el sábado a las 23:59 para que ustedes lo puedan responder, ¿ya? Y las notas yo las voy a colocar el día domingo, cosa que el lunes cuando ya empecemos el examen ustedes sepan con qué nota vienen, con qué nota van a comenzar el examen, pero en general las notas del curso han andado bastante bien, así que no deberíamos tener mayor tema con eso, ¿ya? Importante, chicos, hay gente que me debe cosas, gente que me debe, sobre todo evaluaciones formativas. Si no la idea es que me escriban para ver cómo lo podemos resolver, cerrar. Yo no tengo ningún problema en darle un plazo más desde la próxima semana, obviamente con una nota inferior en respeto a los que presentaron la evaluación en su momento, pero si no me la entregan tengo que completar con un 1, no quiero hacer eso. Entonces ahí lo invito en el fondo a los que tienen evaluaciones pendientes, temas pendientes conmigo, que me escriban, ojalá entre hoy día y mañana, para ver esta posibilidad de recuperación, como les digo, con una nota menor al 7, obviamente por la entrega más tardía, pero para que no queden con uno y en el fondo después no tengan problemas al final del semestre. Así que también los invito a los que están pendientes que me escriban, pasará luego sus procesos, dado que sí o sí la evaluación tiene que quedar cerrada el próximo viernes 6 de noviembre. Eso, chicos, dudas, consultas, comentarios, aportes. Profe, yo tengo una duda, pero no relacionado con la clase. No sé si usted sabrá. Dígame. ¿Usted sabe cuándo comienza el cuarto periodo? El cuarto, no el de Sí. ahora. No, este termina creo que la semana que viene, ¿verdad? No, porque nosotros ahora estamos en el 2. Ya, entonces sería el tercero. La próxima semana es semana intermedia porque estamos terminando con los exámenes, todo, estamos cerrando administrativamente el periodo 4. Entonces, el siguiente periodo para ustedes comienza el lunes 9 de noviembre. Entonces ahí ustedes van a partir con las clases. Chicos, no sé si vieron la encuesta, ¿no? ¿Vieron el tema que escribió su jefa de carrera respecto a la vuelta a la presencialidad? Yo sí lo vi, Ya, sí lo eso. revisé. Entonces, los alumnos que declaren que sí van a venir, que pueden venir, ese lunes 9 comenzamos con las clases de acá, que son lo que entiendo que en su caso son las clases de talleres, ¿ya? Entonces, van a comenzar el 9 de noviembre y van a terminar el 6 de diciembre, el periodo 3, ¿ya? De ahí viene una semana intermedia, que es del 7 al 13,
y el periodo 4 estaría comenzando el 14 de diciembre. ¿Ya? Ahí entre medio ahí está la Navidad, así que yo creo que por eso nos extendemos un poquito. Y también se está considerando algunas nivelaciones antes y al finalizar cada periodo. Entonces quizás nos vamos a extender un poquito pues, para que ustedes tengan claro que efectivamente el semestre va a terminar el 26 de enero en términos administrativos. O sea, las clases van a terminar antes, pero nosotros tenemos que tener la nota lista el 26. Pero insisto, entre el periodo 3 y el periodo 4 es probable que entre un periodo y otro tengamos quizás algunas nivelaciones con cosas que hayan ido quedando en el tintero, que no hayamos podido ver y que tengamos que verla presencial. Entonces, por ejemplo, hoy voy a aparecer yo de nuevo, independiente que tengamos la asignatura ya cerrada con la nota lista, y los voy a invitar a hacer este taller de Fontana para que hagamos esto mismo que estamos haciendo ahora, pero en el sistema. ¿Ya? Va a ser voluntario, pero es súper importante, chicos, sobre todo para ustedes que se van a práctica y eventualmente pudieran hacer su práctica en algún lugar de recursos humanos que manejen el de Fontana a un nivel usuario, en el fondo, para que puedan tranquilos poder desempeñar su práctica si es que así se lo requiere, que manejen algún tipo de RP, ¿ya? Pero estarían conversando el miércoles 9, perdón, el lunes 9 de noviembre parte el siguiente periodo. Así que la próxima semana, semana intermedia, y vamos a estar solamente cerrando lo que tiene que ver con gestión de personas, porque entiendo que espiritualidad no tiene examen y por lo general esas asignaturas todas las finalizan de buena forma. Eso. Tiene, profe, si tiene. ¿Cómo? Si tiene examen. ¿Tiene examen? Sí. O sea, tiene examen, pero igual se ¿De examen. competencia? ¿En serio? Sí. Bueno. Entonces también la próxima semana, ¿cuándo tienen ese examen? ¿Esta semana o la otra? Tenemos hasta el domingo para hacerlo. Ah, ya, bueno, entonces yo les voy a dejar la sumativa ahí. No está difícil, chicos, la sumativa va a estar fácil, así que para que puedan trabajar con la otra asignatura. Eso, chicos, entonces, bueno, cualquier cosa, dudas, consultas por correo, y recuerden, nos juntamos el próximo lunes a las 10 para revisar el formato del examen y resolver dudas, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Nos vemos el lunes en la mañana. Que tengan buen fin de semana y que les vaya bien también en la otra asignatura. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe.